cifras son estremecedoras. El gobierno mexicano reconoce que en los últimos años 40.000 personas han desaparecido. Una realidad que el subsecretario de Derechos Humanos de ese país no duda en calificar como una crisis humanitaria. Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha trabajado en un plan destinado a saber el destino de los desaparecidos. Uno de los casos más emblemáticos es el de los 43 profesores que desaparecieron en la ciudad de Iguala. El gobierno planteó apoyarse en la figura de colaborador eficaz para motivar a quienes tengan información sobre lo ocurrido a entregar antecedentes, incluso si están en las cárceles mexicanas. 26.000 cuerpos están actualmente en los servicios forenses mexicanos sin identificar. Muchos fueron encontrados en más de 1.000 fosas que el gobierno reconoce como lugares donde fueron a parar quienes han muerto en acciones dirigidas por el narcotráfico o el crimen organizado. Claro, la búsqueda inmediata con mecanismos especiales es lo que está proponiendo el gobierno de López Obrador para resolver la crisis de desaparecidos que afecta a ese país. Queremos ampliar este tema, vamos a conversar en nuestra mesa chica, donde nos espera Luis Mayra, ex embajador de Chile en México, y también Francisco Vicencio, cientista político e investigador. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en Mundo Plus hoy para hablar de este tema que uno revisa, ¿no? En cifras, lo hacíamos recién y realmente es impactante, porque además cuando hablamos de estos 40.000 desaparecidos, es una cifra estimada. Dicen, podría ser muchísimo mayor de acuerdo a algunas ONG, considerando que hay mucha gente que no denuncia por temor a represalias o simplemente por no verse involucrado con estas organizaciones criminales. ¿Es el gran problema de México hoy, Luis Mayra? Es uno de los grandes problemas. La combinación de asuntos que se han acumulado en México, cuantiosa, pero el tema de la violencia, el narcotráfico y la guerra que desató y puso en marcha el presidente Calderón el año 2006 es como el tema básico de la organización de la agenda política con la que llegó al poder López Obrador. Entonces es un tema muy central. Ahora, ¿qué pasa en todos estos años que vemos que hay un intento desde Calderón en adelante por hacer frente al crimen organizado, pero si uno revisa los resultados, la verdad es que uno puede hablar de un fracaso? ¿Qué pasa con los anuncios que está haciendo López Obrador? ¿Tendrá posibilidades reales de avanzar en ese sentido? Un anuncio importante que está realizando es la reforma a las policías. Policía Federal, una institución que está fuertemente permeada por la corrupción, por el narcotráfico, y el crimen organizado tiene las redes bastante fuertes dentro de la misma organización. ¿Qué es lo que ha propuesto el presidente López Obrador? En primer lugar es crear una nueva institución, la Guardia Nacional, que en teoría vendría a reemplazar a la Policía Nacional. Lo que se le cuestiona así es que esta institución sería fuertemente militarizada, que contaría con una estructura símil a las Fuerzas Armadas y que también dependería de la Secretaría de Defensa, no de la Secretaría de Seguridad. Las mismas policías están muy cuestionadas también por los procedimientos que no han seguido los cánones y no habrían respeto a derechos humanos. Claro, o sea, estamos hablando de un problema estructural, de fondo, no es cosa de hacer algunos cambios, de cambiar algunas personas, de cambiar las cúpulas, sino que tiene que ver con la institucionalidad propiamente tal que está corrompida y que impide una lucha adecuada contra estas organizaciones criminales. ¿Cómo poder avanzar en ese sentido, Luis María? Bueno, lo que es interesante recordar es que en la elección que fue el 1 de julio del año pasado, López Obrador obtuvo el 54%, estando a la cabeza de un partido que no tenía más de 2 años y medio de fundación. Y el tema número uno en la campaña, como resultado de los distintos estudios académicos, las encuestas de opinión, fue el de la seguridad pública. El tema de la seguridad pública es el tema que más complica y daña la vida cotidiana de los mexicanos. Y él, con esto que aquí se señalaba, ha intentado dar una respuesta, porque las policías, tanto a nivel federal como de los estados y las locales, están fuertemente permeadas y cooptadas por los grupos justamente del ámbito delictivo y asociados a la corrupción. Entonces, uno de los retos grandes de López Obrador, hay 4 o 5 cosas con las cuales se va a definir su gestión, todas muy difíciles.
Una es crear una policía nacional que merezca el nombre de tal, que tenga disciplina, organización, probidad, los rasgos que son esenciales de cualquier policía en el mundo, que en México no se dan. Ahora, eso está acompañado de lo que veíamos recién y revisábamos en términos de su intención de lograr avanzar en la identificación de cuerpos, 26.000 cuerpos aproximadamente, sí. Se habla que están en estos momentos no identificadas. Él hablaba de una gran fosa común en la que se ha transformado México. Cifras que en cualquier otro país serían alarmantes, acá ya finalmente se empiezan a naturalizar. ¿Qué posibilidades hay realmente de avanzar en ese sentido? Y si es el camino el que está llevando a cabo López Obrador el adecuado. De partida, la identificación de los cuerpos es bastante complicada, porque a sumarle a los desaparecidos, las que no se han reportado, también hay que sumarle también la inmigración ilegal, que gran parte de los migrantes ilegales, supuestamente o por extorsión, terminan siendo parte de las organizaciones criminales organizadas y en caso de no serlo, simplemente pueden terminar desapareciendo. O sea, dentro de esas víctimas, de ese número que estamos revisando, hay un número importante también de centroamericanos. Exactamente. Claramente las 26.000 víctimas podría superar con creces esa cantidad. Podrían ser, como decíamos, de acuerdo a algunas estimaciones de organizaciones no gubernamentales, 300.000 personas. Bueno, en la propia guerra, que va de 2006 hasta 2017, la estimación inicial del sexenio de Calderón, que terminó en 2012, era de 60.000 muertos. Y todos consideramos una cifra asombrosa. Bueno, cuando se hicieron los estudios serios, eso subió primero a 90.000 y después a 106.000. Luego de estudios serios, rigurosos, se llegó a esa cifra. Entonces, con cifras de ese tipo, que son cifras casi de cuadros de guerra civil, por los resultados numéricos, México tiene que hacer frente a una recomposición, y esa es la tarea. López Obrador definió su periodo como el cuarto periodo histórico de México, siendo el primero la independencia, el segundo la revolución liberal con el presidente Benito Juárez, que es quien organiza el país, tercero la revolución mexicana en 1910, la primera revolución social de América Latina en el siglo XX, y ahora este cuarto periodo en que todos los tiempos anteriores se han agotado y hay que hacer un nuevo comienzo. No una refundación, puede ser una palabra demasiado ambiciosa, pero hay que sentar nuevas bases para la convivencia y el desarrollo de la vida pública y de la actividad social en el país. Y eso implica poder avanzar, por ejemplo, y él lo ha mencionado en alguna oportunidad, una comisión para la verdad, es decir, avanzar en la información que ha sido tan escasa, que es uno también de los problemas que uno puede ver cuando revisa casos emblemáticos como el de los profesores, de los estudiantes de Ayotzinapa, donde hasta el día de hoy no hay claridad, pese a que hubo investigaciones incluso con ayuda del extranjero. ¿Cómo se puede avanzar cuando además hay cuestionamientos también ahí a una colusión con cierta clase política? Cuando hablamos de corrupción en las instituciones policiales, uno dice, bueno, probablemente no son las únicas. Tiene que haber también presencia de corrupción en otras instituciones desde el punto de vista político. ¿Es así? ¿Cómo funciona esa colusión? En primer lugar, respecto a la información, la falta de libertad que tienen los periodistas para informar, y eso se ve en periodistas que han sido víctimas de la criminalidad organizada. De hecho, es de los países más peligrosos para trabajar para los periodistas, después de Siria, incluso por sobre otros países que están con guerras civiles. México, el país más peligroso. Y quienes han tenido que salir también del exilio porque también ven su seguridad también amenazada. Respecto a lo segundo que mencionaba, es cómo se puede hacer frente a una estrategia. Acá hablamos de instituciones débiles. Mira, mejor reflejo de esto. Hace un par de días salió en libertad el ex gobernador de un estado mexicano, luego de pagar una fianza de $5 millones. Sigue siendo investigado por lavado de dinero, por narcotráfico, y vemos cómo las instituciones están permeadas y son débiles y están a todo nivel. Supuestamente el Estado mexicano, el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, pero en realidad vemos cómo carece de control territorial en su totalidad, y como vemos cómo los dos carteles más grandes
que siguen hoy en día dominando México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mantienen un control territorial importante y mantiene, diría, a ciertos porcentaje o cierto número de población bajo situaciones de coerción. ¿Qué pasa ahí con lo que dice Francisco Luis en relación a la corrupción de estas autoridades locales que tienen mucho poder al interior de pueblos, de ciudades y que también han sido investigadas por la justicia, algunas de ellas? ¿Es uno de los problemas también importantes en esta lucha, en este desafío? El problema de México en los temas que son principales, y el tema de la corrupción es un tema central, afecta a todos los niveles, el nivel federal, el conjunto del país, los estados, como es un país federal, los 32 estados mexicanos son espacios muy decisivos, y los municipios. Y en todos esos lugares este problema se presenta con toda regularidad. Entonces es una tarea monumental. Titánica. Titánica. Pero una cosa uno puede decir, comparativamente hace 20 años, este episodio de aquí se recordaba, un gobernador que ha estado preso y sale en libertad. Es un hecho que hace 20 años no habría podido ocurrir, porque nunca un gobernador, un ministro, una autoridad intermedia o superior del Estado era objeto de un juicio, había una impunidad absoluta. Claro, no hubiese ni siquiera llegado gradualmente a la cárcel. se ha llegado insatisfactoriamente todavía y con conocimiento cada vez mayor por parte de la sociedad de los contenidos de los asuntos de corrupción, se está en un nivel de exigencia social cada vez más alto. ¿Y qué tan factible es que López Obrador pueda avanzar en esta tarea gigantesca que él mismo se propone, ¿no? Necesita absoluta unidad desde el punto de vista político. ¿Va a darse esa condición o no? Ahí hay dos cosas que yo comentaría muy brevemente. La primera es que la palabra clave de la última elección presidencial es hartazgo. Una palabra que nosotros usamos poco en Chile, pero que se entiende muy bien. Claro. La gente se aburrió de vivir bajo este sistema y que todos estos factores negativos, desfavorables, poco transparentes prevalecían. Y segundo, que él tiene una historia larga. Fue primero un político del interior, en su estado natal, que es Tabasco, después fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y en todas las tareas que tuvo demostró dos cosas. Es un hombre muy trabajador y casi exageradamente honrado. O sea, no le interesa ningún signo, símbolo de poder. No usa los autos oficiales, no se va a las viviendas que tiene el Estado para el presidente o para el jefe de gobierno. Él mismo incluso se baja el sueldo. Sigue viviendo, al menos cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, en un departamento de un edificio de clase media, donde puede vivir cualquier persona con un ingreso normal. Y él nunca se cambió de ahí, un departamento de 80 metros, tenía un auto, fue elegido el año 2000, jefe de gobierno de la ciudad, tenía un auto de 1981 que se negó a cambiar, no aceptaba autos oficiales, no le gustan los choferes, los guardaespaldas. Eso le da una cercanía con el ciudadano medio, que por lo menos ha visto que a lo largo de su vida, en un país donde hay tantas oportunidades de hacer de la política un elemento de enriquecimiento, él ha vivido de un modo muy austero. Claro. Eso le da un elemento favorable y mucha gente lo votó por ese factor. En ese sentido, al menos tiene el respaldo ciudadano de querer avanzar, lo decía Luis, una de las principales, la principal preocupación de los mexicanos, el tema de la seguridad pública. Brevemente, Francisco, ¿tú crees que es posible? Wow, bastante impredecible. Vamos a ver si funciona la estrategia, cuál va a ser el camino. Calderón y Peña Nieto optaron por la militarización de combate al crimen organizado. Vamos a ver si efectivamente qué estrategia va a adoptar López Obrador y si también adquiere el apoyo también de su parlamentario. Cuenta con mayoría en ambas cámaras a través de Morena, su coalición política. Y vamos a ver efectivamente cuál va a ser el camino en realidad y si puede sacar esta lucha adelante. La lucha que parece bastante imposible, al menos en el corto plazo. Bien, pues muchísimas gracias Francisco Vicencio, Luis Mayra por acompañarnos en nuestra mesa chica. Nosotros comenzamos así a despedir esta edición de Mundo Plus hoy. Muchísimas gracias, nos reencontramos. Muchas gracias.